Buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a nuestro espacio semanal sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, como todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Miami. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, pues, sabe, estamos tratando de compartir información de valor, información que sea importante para usted que está interesado en hacer una inversión inmobiliaria aquí en el sur de la Florida, bien sea en ciudades como Miami y Orlando. Nuestra intención es que usted, señor inversionista latinoamericano, esté lo más informado posible antes de hacer cualquier tipo de inversión inmobiliaria. La semana pasada tuvimos nuestro primer webinar del año, en donde estuvimos hablando los porqués es una buena opción hacer una inversión inmobiliaria en este año 2023. Dimos información importante acerca de Miami, acerca de estadísticas, números y el por qué en cifras, ¿no? Con información actualizada del por qué 2023 va a ser un año contra todo pronóstico, ¿no? Porque hay muchos rumores negativos sobre la economía americana, sobre la economía en Estados Unidos, que no es momento para hacer inversiones en Miami, pero la idea es informar con información real y veraz a usted que está interesado en hacer inversiones acá. Y hoy un tema que no deja de ser importante, que es, vamos a explicar con una experta en la materia, cuál es el proceso de compra de una propiedad, ¿no? A pesar de que en una transacción inmobiliaria, como en cualquier parte del mundo, existe un vendedor, un comprador. En Estados Unidos la dinámica es la misma, pero siempre hay unos temitas que son importantes de saber y que difieren de pronto de los procesos que normalmente encontramos en nuestros países en Latinoamérica, y por eso es de suma importancia para nosotros que usted esté informado al respecto. Entonces, como siempre, tenemos una presentación preparada para nuestro webinar, el cual voy a empezar a compartir. Y bueno, aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Alex de la Rota. Soy agente de bienes raíces licenciado para todo el estado de la Florida. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos y a la Asociación de Miami de Real Estate. Soy propietario y manager de la compañía Miami Real Estate Offers LLC, y tengo a través de, con un equipo especializado, nos encargamos de asesorar a inversores extranjeros que, como usted está pensando en hacer inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, solamente lo ayudamos a escoger la propiedad que usted busca con base en los criterios de búsqueda que usted tenga, bien sea como inversionista o como una persona que quiere comprar una casa de vacaciones. El motivo que sea, nosotros lo ayudamos, pero también lo asesoramos desde el punto de vista financiero, proyecciones, retornos. Si necesita conseguir un financiamiento hipotecario, también lo hacemos. Muchas personas no saben que como extranjeros también tienen acceso a financiamiento hipotecario de bancos americanos. Usted allá en Latinoamérica puede comprar una propiedad financiada y con tasas iguales a las que manejamos nosotros como locales acá. Entonces, eso también es importante saberlo. También tenemos un departamento jurídico contable donde los asesoramos también desde el punto de vista pues, jurídico y contable. También la administramos, la propiedad. Eso es una de las cosas que las personas tienen siempre un poco de duda. Bueno, compré la propiedad y qué hago con ella. Nosotros ofrecemos también el servicio de administración de propiedades, y para aquellas personas que buscan una segunda hogar y que necesitan que le decoren la propiedad, muchos clientes, me ha pasado con muchos clientes, pues también ofrecemos el servicio de administración de la decoración de interiores de las propiedades. Todo un servicio dentro de un paquete que lo ofrecemos nosotros acá, no tiene que salir a buscarla en otro lugar. Ese soy yo, nuestra invitada de hoy, Judith Peraza. Digamos que es una persona con la que tengo mucho tiempo trabajando, una persona que aprecio mucho
Yo le digo el bulldog de los bienes raíces, ¿verdad? Porque ella es una fiera defendiendo los intereses de los clientes, de nuestros clientes, y por eso siempre la tengo allí para que cuide los intereses de nuestros clientes. Así que gracias, Judith, por aceptar la invitación, como siempre, compartiendo acá todos los años esos de experiencia y dándole la información acá a los participantes. Ella tiene una agencia de títulos, una agencia de lo que llamamos nosotros un closing agent. Ella tiene una oficina de títulos que es lo que hace, estudia todo ella maneja todo el proceso a través de la oficina de ella manejamos todo el proceso de cierre, todo el tema legal, jurídico, todo lo manejamos a través de la oficina de ella, y ahorita vamos a explicar de qué se trata, y también vamos a hablar de las palabras claves, a tratar de que usted conozca y entienda cuando le hablen de ciertos términos, de qué se trata cada año. Bueno, más de 25 años de experiencia, que no parece, pero sí. Y, Empecé pequeña. y lo más importante, está especializada en trabajar con inversionistas extranjeros, que aunque no lo crea, no todo el mundo está especializado en trabajar con inversionistas extranjeros, y ahorita le voy a explicar por qué. Bueno, mis redes sociales, Miami Real Estate Offers, como aparece ahí en pantalla, el Facebook, también tenemos un Instagram, Miami Real Estate Offers con la rayita abajo, donde compartimos información diariamente. También tenemos un canal en YouTube, donde lo invito, si no se ha suscrito todavía, a que entre al canal de YouTube Inversiones en la Florida y haga clic en la campanita y se suscriba para que esté enterado de todas los videos que regularmente estamos subiendo. Más de 100 videos con información importante y, mejor dicho, que usted necesita saber, todo lo necesita saber, cómo es el proceso de compra, cuáles son los diferentes tipos de propiedades, las diferencias entre cada una de las zonas de Miami, cómo financio la inversión, cuáles son los requisitos. Todo está allí concentrado en video para que usted lo pueda ver en el momento que lo desee. Bueno, aquí también mi página web, alexdelarrota.com, para aquellas personas que quieren saber un poco más de mí. Y este es mi WhatsApp, el 774-301-0158, con el símbolo +1 adelante, o los que quieren pueden también tomarle una foto al código QR que aparece en pantalla y lo llevará inmediatamente al WhatsApp. ¿Para qué sirve esto? Estas personas seguramente van a tener preguntas, o van a querer contactarse conmigo, a tener una reunión privada. Después de esta reunión, con mucho gusto lo pueden hacer a través de mi WhatsApp. En mi página web tengo un curso inmobiliario para inversionistas que siempre me gusta recordarlo porque son 13 módulos, 1.5 horas de video con lo básico que usted necesita saber, información básica que usted necesita saber antes de hacer cualquier inversión. Entonces, lo invito también a que lo vea. Está en mi página web. Y bueno, esto aquí un poco de los proyectos que nosotros promovemos. También tenemos en los dosieres lo que es la información más importante de cada una de las zonas más importantes, valga la redundancia, en Miami, que ustedes lo pueden bajar también desde la página web. Antes de empezar la reunión, quería comentarles que vamos a tener abajo en la pantalla, van a tener un símbolo de preguntas y respuestas, en donde ustedes van a poder preguntar, o seguramente se le van generando preguntas durante la reunión, las cuales les pedimos el favor las escriban, que nosotros con mucho gusto al final de la reunión las responderemos una a una. ¿Okay? También vamos a estar compartiendo los diferentes links de las redes sociales, de mi WhatsApp en el chat, para que ustedes tengan acceso directo. Asimismo, le pedí a mi equipo que compartieran el link de la grabación del webinar anterior de la semana pasada, porque me parece muy importante aquellas personas que tuvieron la oportunidad de verlo, sobre el por qué invertir en este 2023 aquí en Miami, importante, y lo pueden ver, está en mi página web también, en un video de 1 hora, el cual los invito a verlo. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy, mi estimada Judith? Y prepárate, porque te vamos aquí a exprimir lo más que podamos para sacarte la información, ¿ok? Entonces,
¿Cuáles son los requisitos para comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos? ¿Verdad? Que muchas personas que están en Latinoamérica piensan que no saben cuáles son los requisitos básicos, cuáles son las partes que intervienen en un contrato o en la compra de una propiedad, qué es el periodo de inspección, ¿verdad? Porque en muchos países no existe un periodo de inspección y es muy importante que las personas sepan qué es lo que es, cuáles son las contingencias que hace parte de un contrato, qué es un escrow y cómo se maneja, una palabrita muy clave dentro de la transacción, que es el FIRTA, que es un impuesto que afecta única y exclusivamente a los inversionistas extranjeros. Bueno, podemos delegar el contrato, ¿verdad? Puedo realizar un contrato de compraventa desde el extranjero, explicamos cómo se va a hacer, y bueno, y sesión de preguntas y respuestas. Así que, mi estimada Judith, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, equipo. Y bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Gracias por tomar su tiempo y asistir a este webinar. Imagínense con el gran Alex de la Rota, con quien tengo mucho tiempo trabajando y realmente cada transacción es un placer, realmente. Y pues con los clientes que nos hemos hecho amigos después, pero bueno, esa parte la verán ustedes una vez que hayan protocolizado con nosotros. ¿Comienzo a responder cada una de tus preguntas o tú me A vas ver, haciendo una a una? yo te las voy haciendo y tú vas respondiendo. A ver, el tema siempre, el extranjero, ¿no? Y me pasa mucho, ven acá, pero ¿qué es lo que yo necesito? O sea, yo siendo extranjero, puedo comprar una propiedad en los Estados Unidos, es decir, necesito algún tipo de visa especial. ¿Qué es lo que necesito, básicamente? Explícanos. Un extranjero para poder comprar una propiedad en los Estados Unidos tiene un solo requisito: querer hacerlo. Estar vivo. Estar vivo y querer hacerlo. Estar vivo para poder titular el inmueble a su nombre. Obviamente después hablaremos de empresas, pero lo importante es tomar la decisión de querer hacerlo. No necesitan estar presentes en los Estados Unidos para poder comprar. Pues vamos a hablar después de dos variantes: en efectivo o con financiación o financiamiento, dependiendo de qué país sean ustedes. Cualquiera de las palabras, utilizando un crédito hipotecario o, como dicen muchas veces, nos van a escuchar, cash. Mal usado del inglés al español, significa en efectivo, sin financiamiento. Y la respuesta es querer hacerlo, y poder hacerlo es lo siguiente. Claro. Bueno, No existe ningún tipo de visa especial que requiera. De hecho, no es necesario tener visa y es importante decir a las personas que hemos tenido la oportunidad de poder asesorar a inversores extranjeros que ni siquiera han podido venir a ver las propiedades que han comprado, ¿verdad? Por diferentes motivos. Existen personas bueno, que... no las han visto físicamente, pero a Físicamente, través de tu o sea, correcto, exacto. O sea, exactamente. las han visto virtualmente. Correcto, exactamente. Entonces, eh, han tenido la necesidad de sacar o de diversificar sus recursos, ponerlos acá en los Estados Unidos, han confiado en nuestros servicios y hemos hecho todo el proceso sin que ellos estén acá, sin tener ningún tipo de visa ni nada. Entonces, es muy importante eso, que lo que tú dices es simplemente tener el pasaporte del país donde está y listo, que es el documento de identidad que se necesitaría, ¿no? Para poder hacer la transacción. Correcto. Ok, perfecto. Entonces que queda claro eso, que no hay ningún tipo de requisito especial. Siempre me gusta también explicar cuáles son las partes que intervienen en una transacción inmobiliaria. ¿Ok? Normalmente en nuestros países, ¿verdad? Latinoamericanos, obviamente tiene que haber un comprador, tiene que haber un vendedor, ¿verdad? Una persona que está interesada en comprar y otra interesada en vender. Y está la compañía de título, ¿verdad? Que la compañía de título en este caso es el agente que sería Judith Peraza, ¿no? Entonces, regularmente en una transacción, un comprador siempre está representado por un agente de bienes raíces y el vendedor está representado por un agente de bienes raíces, los cuales se ponen de acuerdo a través de un contrato y el cual es entregado, en este caso, al agente de título, que es Judith Peraza. Pero explícanos un poco, Judith, ¿qué es la casa de título? O sea, exactamente qué es lo que es. Bueno,
Una compañía de título, una casa de título, requiere un poquito de explicación porque todos mis clientes extranjeros siempre tratan de buscar un símil, un equivalente, un homólogo. No existe, porque una compañía de título es una fusión de diferentes funciones. Voy un poquito a lo que es el derecho civil, de el registrador público, ¿ok? El gestor, el que recibe el depósito de el enganche, las arras, que en nuestros países son las instituciones financieras que tienen capacidad de actuar como entes fiduciarios. También tenemos las certificaciones de tradición del inmueble, que es la verificación de los registros públicos. También la tenemos nosotros, registrales, porque nosotros insertamos los documentos en los registros públicos, pero también tenemos funciones notariales y además de todo aquello, somos básicamente el director de la orquesta de toda la transacción. Pero lo más importante para el inversionista extranjero es saber a dónde estás enviando tu dinero y cómo se encuentra resguardado tu dinero. Porque es interesante el saber que nosotros vamos a hacer un estudio, una radiografía de toda la condición legal del inmueble para asegurarle a usted, comprador, que su inmueble, que su propiedad, que su inversión no tiene problemas legales. Pero es también importante saber que a la hora de protocolizar no va a llegar a un registro público como puede llegar en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, con un cheque de gerencia presentándolo al banco. Todo eso se suma dentro de la compañía de título, que es el ente que va a canalizar todo el dinero que se va a movilizar durante la transacción inmobiliaria. Siempre te me va más adelante, Judita, con la información que yo quiero decir más adelante, pero no importa, está bien, lo volvemos y lo decimos porque es importante, ¿no? Es importante decir, ¿verdad? Que a diferencia de nuestros países, aquí el comprador nunca le entrega dinero al vendedor, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Aquí el dinero se le entrega a una tercera persona, que es la casa de títulos, que hace las veces, eso es lo que se llama aquí un escrow, ¿verdad? Un fideicomiso, y es la persona que recibe todo el dinero de la transacción, y en este es el caso, pues, de tu oficina, obviamente. ¿Por qué se hace eso específicamente, querida Judith? Se hace porque es una tercera persona que no es el comprador, no es el vendedor, es una tercera persona que actúa en capacidad fiduciaria para asegurarse que primero el depósito de seguridad se encuentre resguardado y resguardado bajo las condiciones del contrato de compra-venta que van a suscribir comprador y vendedor. ¿Ok? Y fiducia significa que tenemos licencias para poder mantener ese dinero en nuestra cuenta, el cual se encuentra respaldado con licencias y con seguros de malversación, que nuevamente es la gran pregunta que siempre hacen los inversionistas. ¿Cómo sé yo que está seguro? Para ello hay una cantidad de licencias y además seguro que lo protegen a ustedes, que su dinero se encuentra resguardado. Claro, ¿qué sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica? Cuando uno quiere hacer un contrato de compra de venta, el comprador viene y le entrega la plata al vendedor. Pero y resulta que hay algún problema, el vendedor se echa para atrás, alguna cosa, total, el que tiene el control ahí es el vendedor, tiene los dineros, los que son llamados arras. Entonces es mucho más difícil, digamos, que la persona entregue un dinero que ha sido entregado en buena fe de que quiera hacer el negocio. Si llega a dañar por aquí o Y motivo, es mucho más difícil. Una de las cosas por las cuales se hace esto, se entrega a una tercera persona que hace las veces, digamos, de juez y entrega los Custodio. dineros a las Uno de los casos que suceden, para que tengan una idea, un comprador y un vendedor en nuestros países entran en una opción de compra, se entrega un dinero y uno de los vendedores fallece. Ya ese dinero ha sido entregado sin que el contrato haya protocolizado. ¿Cómo recuperas tú como comprador parte del dinero cuando ya una de las partes ha fallecido? En muchas instancias tienes que entrar en una querella judicial. Para eso es que aquí se utiliza la figura de la fiducia,
Porque si esa transacción no culmina, todo el mundo llega al final, todos los requisitos han sido cumplidos, ese dinero se regresa, no lo tiene el vendedor, lo tiene una tercera parte resguardado hasta el momento de la protocolización. Correcto. Aquí yo he tratado de hacer un flujo ¿cómo se llama? Un flujograma, ¿cómo se llamaría? Programa. Un flujograma en donde trato de explicar cómo es el proceso, cómo funciona el proceso. Como lo mencionaba anteriormente, un vendedor siempre regularmente está representado por un realtor, que somos los agentes inmobiliarios, nos llaman aquí realtor, y el comprador también regularmente. El realtor del comprador le envía una oferta, realiza la oferta, la firma el comprador, se la manda al vendedor, al realtor del vendedor, y bueno, hasta que lleguen a un punto medio, ¿verdad? Donde estén de acuerdo en el contrato, en los términos de la compra o venta, y ahí es cuando, digamos, se firma el documento y en ese momento se le entrega el contrato, que es el documento que va a gobernar la transacción. En este momento se le entrega a la oficina de título, en este caso la oficina de Judith Peraza, ¿no? Si están de acuerdo, como bien se menciona acá. Entonces, existen varias cosas. ¿Qué es lo que haces tú exactamente, Judith, en ese periodo, ¿no? Que normalmente desde que se firma y se pone de acuerdo una persona hasta que se entrega la propiedad, puede pasar entre 30 y 60 días, dependiendo si la propiedad se compra al contado o se compra financiada, pero específicamente, ¿cuáles son obviamente yo sé que son muchas cosas las que ustedes tocan, ¿no? Pero yo quisiera que mencionaras como las más importantes, porque si no nos vamos toda la tarde acá. Lo voy a hacer resumido, Importantísimo, claramente cada parte viene representado por su agente inmobiliario, comprador y vendedor, quienes van a hacer entrega del contrato. Es importante, no sé si lo menciona, que en Florida al agente inmobiliario del comprador lo paga el vendedor. O sea que cuando escojan a su realtor, a su corredor inmobiliario, escojan al mejor, uno de ellos lo tienen enfrente, porque igual lo va a pagar el vendedor, no les va a costar más utilizar a lo mejor de lo mejor. Entonces, recibe la compañía de título y voy a ir cambiando si es efectivo o financiado. Y voy a hablar de fechas. Si estamos en una transacción en efectivo, podemos estar viendo una protocolización. Protocolización es llegar al momento en que usted titula y el título de propiedad está en sus manos. Estamos hablando de 30 días desde el momento en que se recibe el contrato y 45 si usted está financiando. Pero al recibir la compañía de título ese contrato, hacemos 4 investigaciones. En el registro público, en la municipalidad, si existiese algún tipo de asociación de vecinos, ver cualquier cantidad de solvencias o deudas que pudiese tener la propiedad. Todo esto va ocurriendo en este transcurso de tiempo, que es el periodo que nosotros tenemos para ubicar cualquier problema legal que pudiese presentarse y el cual lo podemos sanear o no lo podemos sanear en 30 o 45 días. Y aquí los métodos son expeditos, los registros públicos son rápidos y cualquier querella o cualquier problema usualmente en 1 o 2 semanas se maneja. Una vez que hemos determinado que la propiedad no tiene ningún problema legal, o si la tiene, ya tenemos el mecanismo de lograr subsanarla en los 45 días, vamos a emitir un reporte indicándole al comprador su propiedad está libre de gravámenes, o si existe uno, esta es la lista que vamos a tener. Esa misma lista también la vamos a chequear con la municipalidad para asegurarnos que en catastro o registro derecho de frente en distintas municipalidades, en distintos países se llama, para asegurarnos que esta propiedad no tenga deudas pendientes, multas con la municipalidad porque se deba dinero por los servicios públicos, porque tiene algún tipo de irregularidad donde ha sido multada. La tercera, nuevamente con la asociación, ver si existen cuotas extraordinarias de mantenimiento, regulares de mantenimiento, y para ello se van a pedir solvencias y hacer una cantidad de investigaciones también, porque en una asociación de condominio o en una asociación de vecinos también pueden haber algún tipo de multas. Entonces, una vez que verificamos todo eso,
se colectan todas las deudas de ese inmueble, las cuales se van a cancelar, se van a pagar a la hora de la venta. Lo importante es que ustedes sepan, si este vendedor tiene algún tipo de problema legal que debe dinero, o la casa debe dinero, no es el vendedor el que va a ir a pagar con un cheque. La compañía de títulos se va a hacer responsable de cualquier dinero que se deba, porque para ello le vamos a dar una póliza de seguro de título. Desde ese momento nosotros nos vamos a hacer responsables de todas las deudas, porque ustedes van a comprar una póliza de seguro de título que la pagan una sola vez en la vida y los va a resguardar que todos estos montos y estos estudios que hemos hecho están hechos correctamente. Y si alguien se ha equivocado, ustedes van a estar amparados por un seguro. Entonces, nosotros vamos a hacer todos esos pagos de cualquier deuda y además vamos a ubicar todas las liberaciones correspondientes para que a la hora que ustedes quieran volver a vender ese inmueble no tengan ningún problema legal o nadie les va a tocar a la puerta a decirle, mira, un departamento de cobranza del agua, un departamento de cobranza de un acreedor hipotecario, porque para ello nosotros hicimos toda esa investigación y le dimos de alta a el título. ¿Y qué pasa, Judith? Es Ajá. espectacular tu explicación. ¿Y qué pasa si yo compro una propiedad y a los 2 años viene y me tocan la puerta? Mira, tienes una deuda aquí que no se pagó. ¿Qué Una sucede? hipoteca. Una hipoteca, digamos, la deuda o había sí, alguna multa y la compañía de títulos no se dio cuenta. Y eso sucede con muchísima frecuencia porque parte de la cobertura de la póliza de seguro de título es errores a la hora de investigar, fraude, documentos indexados incorrectamente. Para eso están comprando. Ustedes van a tomar esa póliza de seguro y van a hacer una llamada. Señores aseguradores, acaba de recibir este documento de cobranza que mi inmueble tiene una hipoteca que no se saldó, pagó, satisfizo, como la quieran llamar, no fue pagada correctamente y su liberación al momento en que yo compré. En ese momento la aseguradora de inmediato toma cartas. Uno, le paga al acreedor hipotecario. Si existe alguna cuenta de algún abogado por esa cobranza, también se va a hacer cargo la aseguradora. Y es muy frecuente que esas cosas sucedan. Uno, a veces por errores humanos. Dos, por problemas de indexación. Y tres, a veces por problemas de fraude que existen aquí y en todos lados del mundo. Por eso van a tener una cobertura y tranquilidad que nadie va a regresar ni del vendedor anterior ni de 5, 6, 8 vendedores anteriores. Van a estar cubiertos contra cualquier posible reclamación contra su propiedad. Es decir, que tú te encargas de dejar saneada, tu oficina se encarga de dejar saneada completamente y garantizar de que el título no tiene ningún problema legal, básicamente. Correcto. Correcto. Pero, y no solamente, me gusta explicarles a veces, no solamente es la oficina de título. En las oficinas de títulos suscribimos nuestras pólizas de seguro reaseguradas con compañías gigantescas nacionales. A veces dice, bueno, es una pequeña compañía de títulos. No, realmente nosotros hacemos el trabajo de la investigación, pero quien va a ser responsable son compañías gigantescas. Fidelity National Title, Old Republic, Commonwealth, First American, compañías que hasta cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. O son grandes aseguradoras que se hacen responsables del trabajo que hacemos las compañías de título, quienes tenemos licencia para poder emitir ese tipo de seguro. Claro. Y hay otra cosa importante, que o sea, ustedes como compañía de título no solamente reciben las arras del negocio, son los depósitos que se acordaron en la oferta inicial, sino que también reciben todos los dineros de la transacción. O sea, el banco no le manda el dinero al vendedor. El banco, si es una propiedad financiada o si es el propio comprador que está comprando en efectivo, ese dinero llega a las cuentas de la compañía de títulos y ese dinero luego que llega a la compañía de títulos, ustedes se encargan de pagar los impuestos, las deudas que hayan pendientes, si hay alguna hipoteca se paga
y lo las comisiones que hay que pagar, y lo que quede es lo que le entregan ustedes al vendedor, ¿verdad? Correcto. Una vez que todas las deudas hayan sido saldadas. Por eso es importante que sepan, y es otro miedo y es una pregunta frecuente, pero ¿cómo sé yo que el vendedor va a pagar la hipoteca? ¿Pero cómo sé yo que el vendedor va a pagar los impuestos? No, no lo va. Una vez que entras en contrato, el dinero solamente lo mueve la compañía de título. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si yo me estoy haciendo responsable por cualquier problema legal, yo me hago responsable de emitir el cheque, de que esa persona le sea pagada y que además de regreso me entregue una debida liberación de gravamen, el cual yo voy a insertar en los libros en los libros del registro de la propiedad, para que quede claro que ya esa deuda ha quedado saneada y esa acción nunca puede ser traída contra tu comprador o el mismo vendedor anterior. Ha sido satisfecha cualquier tipo de acreencia. Correcto, correcto. Muy importante eso, saberlo, ¿verdad? Mientras estabas hablando se me ocurrió algo, pero ahora se me pasó. Pero bueno, otra de las cosas importantes es que ustedes trabajan directamente con el banco, ¿verdad? O sea, es decir, el cliente no tiene que estar pendiente de que el documento, que el banco, o sea, ustedes, cuando es una hipoteca, el banco les manda a ustedes directamente la hipoteca y todo el tema. Eso muy importante porque eso también es diferente. En los diferentes países nuestros uno le toca Correcto. llevar el papel, traer el papel del banco, llevarlo a la notaría. La parte de la calificación de usted lo va a manejar directamente con su corredor hipotecario. O sea, toda la parte de su habilidad crediticia, eso lo maneja usted con el corredor hipotecario. La parte del papeleo final, ¿ok? Le llamamos papeleo, documentación, hay muchas palabras que se utilizan, que es el cúmulo de documentos que se van a firmar en el momento de la protocolización. Uno de ellos, obviamente, es la hipoteca y el pagaré. ¿Ok? El día de la protocolización usted va a firmar un pagaré en compromiso con el banco. Esos documentos no los entrega a nosotros el banco con que usted está financiando, al igual nos entrega el dinero. No solo entrega al vendedor, nos entrega a nosotros y nos hace responsables a nosotros que usted como comprador ejecute correctamente la documentación, sobre todo el pagaré. Pero lo hermoso de todo esto es saber que esa documentación, muchos de esos documentos deben ser firmados frente a notarios públicos. Aquí es donde hace la diferencia el tipo. ¿Me estoy adelantando? No. No, ok, no, se me estoy adelantando con el punto. Aquí es donde hace la diferencia el utilizar a un corredor hipotecario, a un corredor inmobiliario y a una compañía de título que realmente sean especializados en clientes extranjeros. ¿Por qué? Porque un cierre a distancia con un comprador internacional requiere mucha labor de logística, mucha labor de explicación. No es lo mismo que alguien le diga soy bilingüe a que les diga soy bicultural. Es entender en qué país vamos a localizar un consulado o en qué país vamos a hacer una notaría remota en línea o en qué país vamos a aceptar un notario público, por ejemplo, un escribano en Argentina. Ahí es donde, como equipo, nosotros nos crecemos en el sentido de saber la idiosincrasia de cada país, pero saber que eso lo vamos a atacar desde el día 1 para no poner a nuestros clientes a correr y a estresarse. Es la grandísima diferencia que hacemos al utilizar un equipo que realmente es versado y tiene conocimiento del cliente y el inversionista extranjero, sobre todo si no va a venir al cierre. Claro. Por eso, a mí me gusta por eso siempre explicar esto, porque para que las personas entiendan de que el proceso de compra de una propiedad aquí es muy transparente, ¿verdad? Es muy sano y es muy, o sea, es confiable, ¿no? En diferencia de otras, es decir, que uno puede estar tranquilo siempre y cuando obviamente caigas en manos, o sea, como todo hay una falla siempre en la regla, pero sin embargo, como recomendación, ¿verdad? Porque piensa que ustedes hagan,
la inversión, cuando ustedes deciden hacer la inversión, la deciden hacer conmigo o con cualquier otro realtor, colega, primero cerciórense de que sea una persona que sepa trabajar con extranjeros y que la compañía de títulos que van a usar sepa trabajar con extranjeros y además que ustedes sean quienes colocan la compañía de títulos, porque es muy importante eso. ¿Qué pasa? Para mí es muy importante que la compañía de títulos sea puesta por mí, porque yo conozco a Judith, sé cómo trabaja, sé su profesionalismo, sé que va a cuidar los intereses de mi cliente. Sabe que me puede llamar a las 11 de la noche porque el cliente viene a las 9 de la mañana y corremos, ¿ok? Porque hay diferencia de horario. Eso lo tienes que mencionar, que nosotros tenemos clientes también, o sea, tenemos clientes en Europa. Alex y yo hemos tenido que correr a las 11 de la noche, que eso no lo va a hacer otro banco, no lo va a hacer otro realtor, no lo va a hacer otra compañía de títulos por la diferencia de los horarios. Entonces, aquí hay oficinas y realtors que trabajan de 9 a 5 de la tarde. Pero el saber que vas a manejar clientes internacionales, como nos ha pasado a nosotros, hemos tenido clientes en otras zonas y hemos llamado por teléfono y hemos tenido que esperar y estar en comunicación con el cliente porque para nosotros ya no es de día, pero para nuestro cliente sí lo es. Y es entender que tienes que flexibilizar y entender que la necesidad del cliente internacional no es solamente que sepas hablar español o sepas hablar portugués o sepas hablar italiano, es que sepas entender la idiosincrasia de cada uno de esos países. Oye, pero me voy más por el tema, tú sabes, en los contratos siempre queda especificado quién es la compañía de títulos, quién es el agente que va a estar custodiando los depósitos entregados. Y en este caso siempre a mí me gusta trabajar con mi compañía de títulos, porque sé cómo trabaja, porque sé que son profesionales, sé que son responsables. Así que si usted va a trabajar con un realtor, cerciórese de que esa persona tenga su compañía de títulos de confianza, porque el trabajar con una compañía de títulos es clave, ¿verdad? Para todo lo que están haciendo acá. No voy a mencionar ahorita el tema de la inspección porque lo voy a comentar más. Bueno, ya lo vengo acá, el tema de la inspección. El tema de la inspección es un tema que pocas veces he visto en otras partes, aquí lo tenemos, es un periodo en donde la persona, digamos, cuando llegaron y se pusieron de acuerdo en el contrato, el cliente, la persona compradora, tiene un derecho a revisar de que todo lo que el vendedor dijo, que era la propiedad, el estado de la propiedad, todo eso que él dijo, sea cierto. Entonces, no regularmente se estipula un periodo entre 10 y 15 días para que el comprador haga la inspección de la propiedad. En ese periodo de inspección, el comprador tiene el derecho, si lo decidiera así, de salirse del negocio sin ningún tipo de penalidad. ¿Por qué? Porque de pronto encontró la propiedad que de pronto tenía el techo malo o tenía no sé qué y el vendedor no se lo informó, entonces eso obviamente va en contra del precio y si no se ponen de acuerdo en un precio, en algún descuento, alguna cosa, pues obviamente el comprador tiene el derecho de salirse del contrato sin penalidad y es por eso también importante, acá ya te doy la palabra Judith, que el dinero en este caso esté custodiado por una tercera persona. ¿Para qué? Para que en el caso de que llegue a haber no se comprendan las partes en estas circunstancias, la compañía de título entrega el dinero correspondiente a quien le corresponda. Entonces, si quieres complementar, me parece supremamente importante. No voy a destacar algo. Tú estás asumiendo, ¿ok? Tú estás asumiendo algo que se le va a devolver al cliente porque sucede eso, pero hay algo que no estás diciendo, que eso va a suceder porque tú eres la persona que está redactando el contrato y lo sabes hacer. Es importantísimo que el cliente sepa que un contrato mal redactado puede hacer que ese periodo de inspección no logre el comprador rescatar su dinero. Obviamente,
tú te manejas de esa manera y completas y llenas y haces tu contrato. Pero es tan importante localizar a un corredor inmobiliario que tenga experiencia, que no haga esto y 4 o 5 trabajos diferentes. Alguien que se dedique completamente a esto, Alex, porque es correcto lo que estás diciendo. Se puede retirar el comprador, puede retirar su dinero, pero si el contrato está mal redactado y el agente inmobiliario lo hizo incorrecto, la respuesta es probablemente no puede salirse del contrato, no lo puede rescindir y no puede recibir su dinero de vuelta. Entonces, lo que dices es absolutamente correcto siempre y cuando el agente inmobiliario haya hecho el contrato correctamente. Correcto. Perdona que te haya interrumpido. No, está bien, está bien. Y entonces, bueno, ya para resumir, la inspección es el derecho inalienable que tiene la persona a salirse si por algún motivo siente que no le dijeron las cosas como eran. Contingencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las contingencias? Bueno, primero expliquemos qué es una contingencia, ¿verdad? Y por qué son tan importantes tenerlas en cuenta. O sea, ¿cuáles son las más importantes y por qué? Porque es que muchas veces he escuchado casos de que los realtors o los compradores no tienen en cuenta ciertas cosas y terminan pasando por alto cosas que al final del día les termina costando dinero, ¿verdad? Entonces, explícanos un poquito sobre eso, querida Judith. Okay. Dentro de un contrato existen muchísimas contingencias, pero es importante comenzar con que el comprador y el vendedor tienen derechos y obligaciones recíprocas durante un contrato. Dentro de esas obligaciones y derechos encuentras las contingencias. Las contingencias son ciertos actos que deben suceder y si no suceden de una manera, la otra parte queda liberada de sus obligaciones y la otra, obviamente, de su derecho. Una de las más comunes es la contingencia del financiamiento o financiación. Usted va a entregar un depósito sujeto a que usted va a hacer una solicitud de préstamo, se va a hacer una evaluación crediticia y el banco va a determinar si usted tiene la habilidad de poder calificar para ese préstamo. Ese contrato es contingente en que usted sea aprobado por ese banco y su depósito salvaguardado. ¿Qué sucede? Que si durante el trámite o los periodos de contingencia están colocados incorrectamente en el contrato, pudieras tener un problema. Entonces, si usted solicitó su hipoteca, entregó la documentación y el banco determinó que usted no puede hacerle frente, que los préstamos internacionales son tan fáciles de manejar, a diferencia del mercado local. Cuando vean tu webinar sobre los temas de financiación internacionales, son mucho más sencillos, pero si estas obligaciones que tiene usted de entregar documentos no las ha cumplido, entonces usted pudiera estar no en el cumplimiento de la contingencia. Si el préstamo es negado después de haber usted entregado y haber sido un buen, como digo yo, pater familia, entregando toda la documentación que debería haber entregado, pues su depósito se encuentra salvaguardado. La próxima contingencia es el título tiene que estar libre de cualquier gravamen de efecto legal. Eso es otra contingencia. Si usted está comprando una propiedad y a pesar que la compañía de título hizo una evaluación y se encuentra un daño irreparable legalmente, la contingencia no se puede cumplir, que el vendedor le va a otorgar un título libre de gravamen. Usted puede retirarse del contrato. Entonces, las contingencias son todas aquellas condiciones que si no se pueden cumplir, usted puede retirarse de la transacción salvaguardando el monto de su depósito. Y que si no se cumplen esas contingencias, puede jugar en contra, ¿no? Porque se pueden terminar, o sea, como que si está la contingencia del depósito, usted quedó en entregar el depósito a la firma de contrato y luego otro 10%, por poner un ejemplo, en 20 días, y si no se cumple esa contingencia... Usted está en incumplimiento de contrato y ya viene exactamente incumpliendo una de sus obligaciones contractuales. Correcto. Lo otro, el tema de la inspección. Si bien ya acordamos en el contrato 10 días de inspección y resulta que yo en el día 11 digo, no, que me quiero salir del contrato, lo siento, pero ya se venció el periodo de inspección. Tu contingencia y tu privilegio ha sido suspendido por haber hecho una cancelación extemporánea y no cumplir los días
Y eso viene nuevamente a una buena redacción de un contrato. Y si no se cumple, o sea, si la persona decide salirse del contrato, entonces pues obviamente está en peligro los depósitos que han entregado hasta la fecha. Igual está el tema bueno, lo que tú mencionaste ahorita, de que si no le aprueban, normalmente se dan entre 20 y 30 días de la contingencia para la aprobación del crédito. Es decir, que si uno está comprando la propiedad con crédito y resulta que por X o Y motivo el banco no otorgó una aprobación, eso tiene que ser, esa aprobación o esa negación la tiene que entregar el banco, avisarlo dentro del periodo que se acordó en el contrato, bien sea 20, 25, 30 días. Si resulta que pasó esa fecha y no tenemos ni una negación ni una aprobación, pues se supone que la propiedad, o sea, hay que cerrar el negocio, pase lo que pase, ¿verdad? Hay que cerrarlo en efectivo, y cualquier tipo de negación, extensión del periodo de financiamiento o retirada del comprador es extemporánea y ya no tienes la posibilidad de salvaguardar tu derecho a resguardar tu dinero. Es un juego de fechas. Es un juego de fechas y de un equipo que lleva un cronograma de fechas para que cada contingencia que existe, que los va a proteger a ustedes, sea cumplida. Es un tema de organización. Si a usted la asociación de condominio no lo aprueba, porque esta es otra contingencia, si usted va a comprar en un condominio, existe otra contingencia, que la asociación de condominio lo apruebe. Pero para que lo apruebe, también tiene un periodo donde tiene que entregar documentación a tiempo y a la espera que la asociación haga una evaluación, que hay veces que dice, ¿pero por qué? Porque tienen que asegurarse pues que todo el mundo que va a vivir en ese conjunto residencial, en ese edificio, pues cumpla con una cantidad de requisitos para ser buenos vecinos. Pongámoslo de esa manera. Correcto. Entonces, eso es otra contingencia del contrato. Usted no puede protocolizar o cerrar si la asociación no le aprobó. Si la asociación no le aprueba, puede retirarse del contrato. Aquí regularmente, cuando una propiedad pertenece, bien sea que esté en un edificio o en un conjunto residencial de casas, los copropietarios se reúnen, tienen su asamblea de propietarios y todo el tema, y ponen unos requisitos mínimos básicos para que las personas que vayan a vivir en la comunidad, que las personas que vayan a vivir en la comunidad tienen que cumplir. Regularmente que no tengan antecedentes penales o algún tipo de cosas, pues eso ya es a convicción de lo que la comunidad cada asociación, o habilidad de pago para hacerse cargo de los pagos y los cánones mensuales de la asociación, para asegurarnos que todo este condominio se encuentre en buen estado y el dueño de otra unidad no tenga que cargar con la deuda del vecino que no quiere pagar. Correcto, entonces eso es muy importante y sano para todas las partes, porque ninguno queremos que el vecino de al lado sea una persona pues que no tenga la mejor conducta, digámoslo así. Correcto. Entonces, es muy importante eso, y eso tiene su proceso, y si la persona no lo aprueban, pues obviamente ya ahí eso es un tema para que el contrato quede nulo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos explicar más adelante. Ahora, el escrow, ¿verdad? Es una palabra que desde el principio de la transacción se empieza a mencionar, el famoso escrow. ¿Qué es el escrow? Es lo que nosotros llamamos el depósito en garantía. Son lo que cuando nosotros entregamos un dinero, el dinero a la casa, a la casa de título, nosotros lo llamamos un escrow deposit, ¿no? Que es lo que traduciría como un fideicomiso. ¿O no es así, querida Judith? Es correcto. Hay personas que le llaman cuentas de pica, cuentas de depósito. Lo que pasa es que nuevamente la capacidad de recibir dinero para una transacción, como actuar como parte mediadora, solamente lo tienen en nuestros países los bancos a través de un fideicomiso. ¿Ok? Entonces, el escrow es un fideicomiso, que es lo más importante, que es un dinero que está resguardado, el depósito inicial, para asegurarnos que exista primero el compromiso entre el comprador y el vendedor, pero el escrow per se para asegurarnos que todos los términos del contrato
sean cumplidos y cualquier contingencia haya sido manejada correctamente, y si existe una salida donde ambas partes rescinden del contrato de acuerdo común, el mismo puede rescindirse. O si existe alguna duda sobre un conflicto, ya ese dinero se queda en esa cuenta y habría que tomar pues otros canales de mediaciones, pero bueno, no quiero entrar en eso porque si se utilizan una persona que sepa manejar los términos y los días del contrato, no les va a suceder. Pero es importante que sepan algo, y siempre se lo repito, ustedes pueden tener el mejor asesor inmobiliario, pero si ustedes no cooperan con su asesor inmobiliario y con su asesor, con su financista, entregando la documentación correspondiente, ellos no pueden hacer ese trabajo por ustedes, enviar las copias de la carta del contador y todo. Ellos van a hacer su mejor esfuerzo de darle una lista con suficiente tiempo, pero es responsabilidad de ustedes, señores compradores, entregar toda la documentación correspondiente y a tiempo, señores, a tiempo. Los tiempos son críticos en poder tener un posible incumplimiento de contrato. Chévere que hayas dicho eso, importante, porque hay personas que se duermen y piensan que no es importante. Ah, no, mañana te lo mando pasado, Alex es mi compadre, no te preocupes. No, aquí los tiempos son perentorios y de caducidad. ¿Por qué? Porque es un mercado vibrante, donde si estamos hablando que estamos cerrando, protocolizando en 30 días, no nos podemos decir, como dicen en mi patria, dormirnos en los laureles. Cada día que pasa, y si algo te lo están solicitando, tienes que actuar de inmediato. Vamos a hablar de la partecita que más te gusta. No. Y el FIRPTA. El FIRPTA es una ley de impuestos sobre la inversión extranjera, como lo dicen, son sus siglas en inglés. Pero, ¿qué es y cómo afecta? Y esto es importante porque incluso hay agentes inmobiliarios, colegas, que piensan que solamente afecta cuando uno está comprando, cuando uno está vendiendo. No, Pero afecta también te afecta cuando cuando estás estás comprando. comprando. Sencillo. Ambas partes. Ambas Ambas partes, partes. Y porque ya afecta nos más al pasó. comprador. ¿Te acuerdas que nos pasó? Claro que Okay. sí, más al comprador que al vendedor. Lo que sucede es que FIRPTA es una ley del año de 1980. Básicamente, no es un impuesto adicional o no. Es que el IRS, que es el ente que Fiscal. fecha fiscal a todos, nacionales o extranjeros, pasó una ley diciendo lo siguiente: todos ustedes cuando compren y vendan tienen que hacer su declaración de impuestos sobre la renta. Eso es un hecho. Tienen que pagar impuestos si han tenido ganancia. Eso es un hecho. ¿Qué hace FIRPTA? Hace que hagan una retención prematura, ¿ok? Prematura en el momento que ustedes protocolizan, y no les dan chance al año siguiente, que es cuando tienen que hacer su declaración y pagar sus impuestos, y le van a decir, no, 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 vas a dejar este 15% hasta que hagas tu declaración de impuestos, porque si te sobra dinero, te lo envío, pero si lo debes, ya lo tengo de este lado. Entonces, obviamente, todo el mundo va a pagar su impuesto sobre la renta de ganancia, pero el FIRPTA lo que hace es anticipar una obligación, básicamente para que el vendedor extranjero no vendiera y le dijera, hasta luego Mickey Mouse, ya no regreso y pago mis impuestos. Hay una explicación. A mí cuando al principio, ¿verdad? Me costaba entender el FIRPTA hasta que llegó una persona y me lo explicó muy bien. Y porque hay veces que es confuso, aunque no lo crea, sobre todo por un extranjero, no lo entiende. Resulta y pasa que antes del 80, como cuando fue creada esa ley, Estados Unidos siempre ha sido un país abierto a la inversión extranjera. Venían los extranjeros, compraban, por poner un ejemplo, un apartamento en 100,000, lo vendían a los 5 años en 200,000. Allí hay una ganancia ocasional de $100,000. ¿Qué pasa? El inversor extranjero, como no declaraba impuestos acá, se iba con su dinero, con su ganancia ocasional, y no pagaba impuestos sobre la ganancia ocasional. Bye, bye. Tengas en cuenta que aquí solamente se gana impuestos, se paga impuestos únicamente cuando se gana plata. Mientras no se gane plata, no hay pago de impuesto de renta. Entonces el gobierno americano se dio cuenta de esto y dijo, creó esta ley y dijo, ok, listo. Cuando una persona que no sea local, nacional, haga una compra y después quiere vender la propiedad y una ganancia ocasional,
el gobierno inmediatamente le ordena a las compañías de títulos que haga una retención del 15%. Es decir, si la propiedad fue comprada en 100, fue vendida en 200, la compañía de títulos en este ejercicio tendría que hacer una retención de $30,000. ¿Para qué? Ese dinero ellos lo tienen que mandar al IRS, que es la compañía de impuestos. Ellos retienen ese dinero allí para asegurarse que en el periodo contable que viene, ellos declaren el impuesto, el IRS coge el dinero que le corresponde y suelta el dinero que le toca al inversor. De eso es una manera que tienen ellos de asegurarse que el inversor extranjero no se vaya con la pletica y no le pague el impuesto acá al gobierno americano. Entonces, es básicamente eso, afecta al vendedor, pero también afecta al comprador, porque tuvimos una experiencia en donde el comprador el cliente nuestro estaba comprando una propiedad a un extranjero y este extranjero estaba supuesto a pagar a esta ley, Esta retención. a esta retención, y ellos no querían, ¿verdad? Entonces también es importante de que si la compañía de títulos no se da cuenta y se hace la operación, el IRS se da cuenta, le cobran el FIRTA. La cuenta se la pasan al comprador. Sí. ¿Por qué al comprador? Y la gente dice, no entiendo porque yo como comprador, y se lo voy a explicar sencillo. El último eslabón en la cadena para agarrarle el piecito así al vendedor para que no se vaya sin pagar los impuestos es usted, señor comprador. Entonces, por eso lo hace responsable y por eso nosotros hacemos un estudio exhaustivo desde el comienzo para identificar si hay un vendedor extranjero. Y ahí sí te voy a decir que tenemos que darnos en la espalda de que esa parte de nuestra transacción e investigación y sobre todo haber vivido tanto tiempo en Miami, tanto acceso, en un segundo ya nosotros sabemos si un vendedor está sujeto a las regulaciones fiscales internacionales, porque aunque ustedes sean extranjeros, puede nuestros contadores y nuestros abogados preparar un vehículo fiscal donde ustedes no serían ya sujetos extranjeros y esa retención no se haría, no porque no tengan que hacer su pago de impuesto lo van a tener que hacer con su declaración, pero esta retención prematura no se va a hacer en el momento del cierre, quédenle claro, que es que no lo van a pagar, lo van a pagar en su debido tiempo, pero cuando se hace una estructura corporativa y fiscal correcta, en ese momento usted como vendedor no le van a hacer esa retención prematura del 15% y por eso es tan importante asegurarnos que consulten con Alex, quien a la vez los va a poner en contacto con el contador para ver si esta transacción, cuando ustedes vayan a vender, puede o no estar sujeta a esa retención. Eso es importante y eso es materia de un webinar completo que ya en las próximas semanas lo tenemos preparado para entregar el por qué se recomienda comprar a título de empresa y no a título personal. Y una de las razones por las cuales se recomienda que usted, señor inversionista que está en Colombia, que está en Perú, que está en Argentina, en Chile, México, quiera comprar acá, la propiedad quede a nombre de una empresa americana, de la cual usted es dueño, ¿verdad? Inmediatamente esa propiedad esté a nombre de esa propiedad está a nombre de esa empresa, no está en teoría, pues no está sujeto a esta ley FIRPTA. Entonces es muy importante eso, el estar bien asesorado, porque aunque parezca mentira, hay muchos agentes inmobiliarios, como no están especializados en trabajar con extranjeros, cometen el error y hacen que el cliente extranjero compre a título personal y ahí cuando compra no pasa nada, el problema es a la venta. Entonces usted en 5 o 10 años que decide vender la propiedad, está esperando recibir $200,000 y resulta que viene Judith y le dice, señor, lo siento, pero no le puedo dar 200,000, le vamos a entregar 170 porque los 30,000 van al IRS. Entonces, muy importante eso, tenerlo en cuenta. Y nos fuimos más del espacio. Siempre nos vamos. Yo me porté bien hoy.
Don Alex, yo hoy me porté bien. Mira que tenemos bastantes preguntas, entonces puedo delegar a alguien el proceso del contrato, es decir, si yo no puedo por algún motivo venir o alguna cosa, puedo delegar el contrato. Muy sencillo. Si usted no puede venir como comprador en efectivo a los Estados Unidos, usted puede firmar de manera digital si está comprando en efectivo. No tiene que venir y no tiene que delegar, lo puede hacer usted y lo vamos a hacer en línea. Si usted está financiando y tiene alguna persona en los Estados Unidos que quiere otorgarle un poder para poder protocolizar con el banco a través de un poder o una resolución corporativa, siempre y cuando el banco lo acepte, usted puede en su país firmar por ante un notario un poder, otorgándole poder a una tercera persona o una resolución corporativa si está comprando con una empresa para que una tercera persona pueda, y esa tercera persona puede ser un primo, puede ser un familiar, alguien que de confianza que usted tenga en los Estados Unidos, poder protocolizar por usted en los Estados Unidos. Y la última ya por realizar un contrato de compraventa al extranjero, ya lo mencionamos, sí lo podemos hacer. Correcto. Tanto la compra como la venta la podemos hacer estando usted en su país, no tiene ni siquiera que venir acá, hoy a través de la tecnología, de las firmas digitales, todo lo podemos hacer remotamente. Y ojo, también depende de no es por echarle flores a Judy, pero no todas las compañías hacen que estos cierres remotos por la tecnología que se necesita. Entonces, ya nos vamos acá a las preguntas y respuestas que tenemos por aquí. Bueno, Lim nos pregunta, ¿han bajado o subido las propiedades comprando en el 2000 comparado con el 2022? Las propiedades no han parado de subir, ¿verdad? De pronto no al ritmo tan acelerado que traíamos a causa de la inflación y una serie de cosas, pero digamos que sí han mantenido un poco, pero las propiedades no han bajado. Hay mucho rum negativo en las noticias, se habla de recesiones y cosas, y por eso es que le invito a que vea el webinar de la semana pasada, en donde hablamos de este tema, de los precios, de la actualidad del mercado, el por qué las propiedades van a seguir subiendo en este 2023. Lo que sí está sucediendo, Alex, es que ya la gente no está pagando 60, 70 mil dólares por arriba del precio del avalúo. Entonces, pagaste 70 mil dólares por arriba del precio del avalúo porque había escasez, no significa que tu propiedad hoy vale 70 mil dólares menos, significa que tú pagaste por encima por la escasez de inmueble, porque esa propiedad siempre estuvo avaluada 70 mil dólares por debajo y hoy vale los mismos 70 mil dólares por debajo. Es que no perdió precio, el otro compró dando de más por la escasez de inventario que hoy ya estamos viendo nuevamente inventario. Fueron unas épocas difíciles para nosotros los agentes de bienes raíces porque no había inventario y el vendedor se aprovechaba del mercado. Aprovecha como no hay propiedades para la venta, yo especulo con el precio, digo, la propiedad vale mía, la propiedad vale mía vale 200, pues voy a pedir 300 y si me lo dan, lo vendo. Y resulta que existían personas que estaban dispuestas a pagar ese excedente y eso fue lo que ocurrió con todo este tema de las propiedades, ¿no? Pero igual, hay una inflación todavía que aunque ha bajado en mitad de año, estaba en el 9 punto tanto, ya ahora en diciembre, enero está en el 6%, producto de que los ajustes que hizo el gobierno para contrarrestar esa inflación están dando efecto y una de esas fue la subida de interés, ¿no? Entonces, otra pregunta. ¿La casa de título recibe las arras y luego el monto total del valor de la propiedad o solamente las arras? Ya lo contestamos. Todo el dinero circula por la compañía de título. Correcto. ¿Qué es más rentable? ¿Tiene mayor retorno de inversión? ¿Propiedades grandes o pequeñas? En mi país las propiedades pequeñas tienen mayor retorno. Pues eso depende de la propiedad, depende de cómo vaya a rentar yo la propiedad. Hay propiedades grandes que rentan más. Hay propiedades pequeñas que no rentan tanto, dependiendo también en tipo de comunidad. Eso, una de las cosas que nosotros hacemos con el equipo es cada inversión, nosotros la analizamos desde el punto de vista financiero, hacemos proyecciones de ingresos, hacemos proyecciones de egresos
y le decimos aproximadamente cuál va a ser el retorno sobre la inversión para que usted lo tenga. Entonces, es muy subjetivo eso y hay que analizarlo caso por caso. Aquí hay 3 preguntas similares. Sí. Ok, ¿quién paga la casa de título? Pregunta 1. Por favor, el costo del seguro de la casa de título, ¿cuánto cuesta el seguro de compra, el comprador de una propiedad y quién lo tiene que pagar? Esto se lo voy a contestar sencillamente. Tanto el comprador como el vendedor tienen sus costos de cierre. El comprador tiene sus costos de cierre a la compañía de título y el vendedor también. Todo depende de las cajitas del contrato que su corredor inmobiliario chequee para saber quién va a pagar, sobre todo los estudios de título, las solvencias municipales que tienen costo, cada una de ellas se va a pagar dependiendo de qué caja en el contrato se llene. Pero tanto comprador como vendedor tienen costos fijos. La póliza de seguro de título de propiedad tiene un costo de $575 por cada 100,000. Pero solamente se paga si usted protocoliza y se paga una sola vez. Lo cubre a usted y a sus herederos siempre y cuando no venda el inmueble. Si lo vendió, ya no necesita el seguro de título. Es heredable a sus herederos, pero solamente se paga una vez y son $575 por cada 100,000. Correcto, así es. Dame un segundito que voy aquí a compartir el link de, si me dejan, aquí está, del webinar pasado, que aquí está, aquí lo estamos compartiendo igual, los diferentes links. Grace, asegúrate de que los links que estés compartiendo los compartas con todo el mundo y no solamente con los hosts y los panelistas, que creo que a las personas no les ha llegado los links como debe ser. Disculpen, bueno, el costo de... ¿Cuánto cuesta? Ya está listo eso. Buenas tardes. Para compras sin financiación, ¿en qué tiempo se puede hacer uso del inmueble desde el inicio del proceso de compra-venta? Eso, bueno, eso... 30 días, se suscribe el contrato, Sí. 30 días o a veces menos. Nosotros hemos podido protocolizar en 2 semanas, cuando están todos los estudios hechos y se determina que ya todo ha sido cumplido, la compañía de título le paga al vendedor y en ese momento usted puede hacer su uso de su inmueble. Pueden ser 2 semanas, puede ser un mes, pero eso es más o menos el tiempo consuetudinario que calculamos. Entre 2 semanas para una compra en efectivo es entre 15 días y un mes, ¿verdad? Sí, pero 15 días es alado por los cabellos, Alex, pero en No, algunas no, es que a oportunidades... eso, no, es que a eso es donde voy yo, Judith. ¿Por qué? Porque es muy importante no a tratar de acelerar los tiempos porque se pueden cometer errores, se pueden pasar cosas por alto, por la urgencia, y esto obviamente no queremos que Pero suceda. hay clientes que dicen, quiero ir a ver a Miki, yo quiero estar allá en 2 semanas, podemos cerrar en 2 semanas. Si es estrictamente necesario, realmente, y es algo que tiene que hacerse, pudiese, pero del apuro queda el cansancio. ¿Lo pudiéramos hacer? Sí. ¿Lo recomendamos? No. Necesitamos tiempo para que nos puedan dar, para que asegurarnos que todo esté en buen orden. Nuevamente, se puede acelerar, pero en algunas circunstancias. Costos de los servicios de la casa de títulos. ¿Cuánto vale el servicio de la casa de títulos? Bueno, como les había explicado, hay distintos costos dependiendo de lo que se coloque en el contrato. El comprador tiene su costo de papeleo, que usualmente son $970. El vendedor más o menos tiene el mismo, quien le va a redactar los documentos, y la póliza de seguro de título. Y nuevamente, todo lo que son los certificados, la solvencia, las va a pagar cada parte que el asesor inmobiliario coloque en el contrato, si el estudio de título lo paga el comprador o lo paga el vendedor, nuevamente cada uno de ellos, pero usualmente se dice que si es en efectivo es más o menos el 1% para el comprador el caso, y he escuchado que Mauricio dice financiado el 4% del valor de la hipoteca, los costos totales de cierre. Hay una pregunta acá de una persona anónima que nos dice, ¿con qué monto mínimo de compra me entregan la ciudadanía americana y con qué monto como inversionista? Hay que tener mucho cuidado con esto porque no hay inversiones que le generen, que yo sepa,
pues, una ciudadanía americana, ¿ya? Hay unos inversiones en temas de visas, GB5, ese tipo de cosas, pero eso es un tema que lo hemos tocado y que nos ha llevado más de un webinar a explicarlo, donde traemos abogados especializados para el tema. Por eso no me atrevería a que Judith preguntarle, porque ella no es especializada en esto. Hay que traer, vamos a traer a un abogado experto en este tema. Pero bueno, ya esos son temas de EB5 y el tema de la visa inversionista no es. Existen algunas, pero es un abogado de inmigración que tenga además experiencia en derecho inmobiliario, que te pueda decir, hay algunas, yo no diría ni siquiera llegar a él habla de ciudadanía americana, algún tipo de visa de inversionista que eventualmente se convertiría en otra cosa. Pero eso es un tema caso por caso. No, y eso lo tiene que, nosotros por licencia no lo podemos hacer, no tenemos las licencias Claro, para esta tiene que hacerlo un información. abogado de inmigración. Traemos a los expertos en el tema. Y sé que hay unas inversiones que generan en residencia americana, que posteriormente se convierte en ciudadanía, que son las visas EB5, las otras visas inversionistas, E1, E2, pero bueno, vuelvo y repito, eso es otro tema. Juan Carlos nos pregunta, ¿cómo se calculan los costos de cierre y que incluyen la casa de títulos se encarga de asegurar el traspaso y cuánto puede costar la póliza? Ya esa parte la abordamos, pero también pregunta si la casa de título me puede asegurar que el inmueble realmente vale lo que me pide el vendedor. La respuesta es no. La única manera de poder, es cierto, decirle a usted, esta casa vale esto, es a través de un avalúo. El avalúo lo hace un appraiser, un evaluador, un perito, un evaluador, sí. Un perito, un evaluador, que es el que te puede dar un documento y usualmente se utiliza en transacciones financiadas. Ahora, los corredores inmobiliarios emiten un documento que se llama un CMA, que es una comparación de análisis de mercado. La compañía de título no se encarga del precio, se encarga de la parte legal. Claro, nosotros, hay varias cosas, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos como agentes inmobiliarios las herramientas que nos pueden dar un valor aproximado del valor de la propiedad, ¿verdad? Pero para determinar el precio como tal existen lo que son, llamamos nosotros aquí en inglés appraisers, que son los que hacen el avalúo y determinan cuál es el precio de la propiedad. Muchas veces concuerdan con los valores que nosotros, a través de las herramientas que tenemos, conseguimos, ¿no? Pero entonces sí se hace a través de un evaluador, ¿no? Y eso, cuando el banco, cuando se hace se compra una propiedad financiada, el banco siempre manda a su evaluador para asegurarse de que la propiedad cuesta. Lo que es, Judith, te están preguntando por tu teléfono, si lo quieres compartir allí. No hay claro, traté de anotarlo, pero no pude. Ok. ¿Cómo lo anoto? Acá en el chat. ¿Cómo es tu número? Ok, acá lo voy a poner en el chat. Voy a poner acá 305-846-7880. Ok, Instagram, Berland, Title. Pero la mejor manera de conseguirme es con Alex. Si alguno quiere hacer de repente una sesión Zoom con nosotros dos, con muchísimo gusto, podemos pues abordar ese. Yo te hago el cruce, igual si lo quieres atender. Gracias, Luis Francisco, por tus palabras. Javier Ramos nos pregunta, bueno, exceptuando el valor de la propiedad de la financiación, ¿cuáles son aproximadamente los costos fijos y variables que deben considerar por servicios realtor, abogado, trámites, impuestos, póliza? Por ejemplo, si el precio de una casa es 300, ¿cuál es el dinero adicional que debo presupuestar para comprar dicha casa? Ahí le respondo. Primero que todo, usted como comprador no está sujeto a pagar comisiones. No hay comisiones, las comisiones las paga el vendedor. Ahora, y lo que dijo Udri ahorita, nosotros trabajamos para usted de manera gratuita, de tal manera que el vendedor es quien nos paga. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros los gastos de cierre? No hay, eso va dependiendo de muchas cosas, de los impuestos que se paguen de la ciudad, de los puntos, si se está comprando la propiedad financiada, cuántos puntos cobra el banco, en la época del año en que se cierra la propiedad también influye
Pero nosotros... Pero no son por costos, sino prepagos, porque hay gente que Pagos. habla, me cuesta, recuerden, los bancos les van a retener algunos montos para No nos asegurarse que es, confunda, Judith, no nos confunda, ¿no? no nos confunda. Bueno, costo el 4%, ok, No, pero déjame yo respondo acá ok. rápidamente, si no nos vamos muy largo. Yo a mis clientes siempre les digo, si la propiedad la estás comprando al contado, calcula un 3% de gastos de cierre. Si estás comprando financiada, calcula un 6% de gastos de cierre. Okay. Entonces, con base en una propiedad de 300,000, calcula unos $9,000 de gastos de cierre si es al contado o 18,000 si estás comprándolo financiado. Esos más o menos son los gastos que te vas a gastar entre todos esos que me estás preguntando allí. ¿Hay alguna ventaja de comprar una propiedad cuando ya se tiene 55 años por la edad? Aquí una persona no es discriminada por la edad. Una persona incluso puede conseguir financiamiento a la edad de 90 años. Aquí no existe. Después de la persona quiera hacer un negocio y tenga las facultades para hacerlo, lo puede hacer sin ningún problema, no importa la edad. También Natalia nos pregunta, ¿también se necesita contratar servicios de abogados para la elaboración del contrato que mencionaban? Si Si desea, usted, sí. si usted lo quiere hacer, sí. Sin embargo, si está asesorado por un realtor profesional, una persona profesional, nosotros tenemos unos contratos que manejamos, que son contratos ya aprobados por el gobierno, por el condado y por todo. Lo que hacemos nosotros es llenar el contrato. Nosotros normamos el contrato, son contratos tipo, y que nosotros llenamos con base en las condiciones que nos pida el cliente de llenar, pero no es necesario. No es necesario para responder su pregunta. Juan Pablo nos pregunta, hola, si me quiero financiar con un banco, en promedio, ¿cuánto es el down payment que debo invertir? Juan Pablo, si la propiedad, ya nosotros en próxima semana vamos a traer al especialista en financiamiento, creo que es la próxima semana, dentro de 15 días. Pero para resumirte el tema, si estás comprando una casa, se puede financiar hasta el 75%, es decir, que necesitas 25% de down payment. Y si ya es un apartamento o un condo hotel, va a variar entre el 30 y el 40 o 50%, dependiendo de la propiedad, del perfil del cliente y todo esto. Pero bueno, va a depender, como lo mencioné, del tipo de propiedad que usted está comprando. María Fernanda nos pregunta, buenas noches, ¿qué tipo de propiedad se puede comprar con 250,000? Hay muchas propiedades con por $250,000. Natalia, es momento de vender para ganar en la venta. Bueno, dependiendo, ¿no? Hay que estudiar, hay que ver. Eso, cada negocio, yo prefiero evaluarlo independientemente. De pronto es buen momento, de pronto no. Yo te invito a que me contactes y con mucho gusto nos conocemos, hacemos un Zoom y analizamos el negocio a ver si es conveniente vender o no. Una vez completada la propiedad, el dueño puede rentarla inmediatamente, siempre y cuando no hayan restricciones. Si está por ejemplo, hay veces que las propiedades pertenecen a comunidades de propietarios, o sea, están dentro de un condominio y el condominio pone reglas para el tema para poder rentarla. Entonces, muy importante al momento de comprar la propiedad saber si yo la puedo rentar o si en la sociedad de propietarios me exige que la tenga que vivir o simplemente me prohíbe poder rentarla. Muchas veces sucede eso. Otra pregunta, suponiendo que compro para hacer un flip, ¿podría establecerse en el contrato que el periodo de inspección garantía permita, por ejemplo, sacar paredes? ¿Qué sucede si al bajar paredes o remover pintura hay asbesto? ¿Podría retirarme de la compra por el contrato? Bueno, todo eso son puntos que se pueden negociar en la oferta, ¿verdad? Y si el vendedor está dispuesto a hacerlo, no hay ningún problema, pero todo tiene que quedar protocolizado, escrito en la oferta y ser aceptada por el vendedor. Así que no tiene que ser un periodo de 15 días o de 10 días, puede ser un periodo de inspección de 30 días,
Si el vendedor acepta, pues no hay ningún problema, para que te dé el chance de hacer todo lo que nosotros llamamos acá las diligencias. La diligencia. María Fernández nos pregunta, ¿qué se necesita para abrir una empresa, para comprar una propiedad? Ese es otro tema, otro webinar que viene más adelante con una contadora, donde nos va a decir los requisitos y los por qué comprar a título de empresa, ¿no? Pero para preguntarte acá, para responderte acá rápidamente, no se necesita mayor cosa, se necesita solamente tener el nombre de la empresa, la fotocopia de los pasaportes de las personas que van a ser socios en la empresa y el valor del trámite que va dependiendo entre 500, 600, $1,000, dependiendo con quién lo hagas. Cuando la propiedad ya es adquirida, puede alquilar el dueño por medio de la casa gestora. La casa gestora, me imagino la casa de títulos. A ver, cuando la propiedad es adquirida, usted lo más recomendable si la va a rentar es que contrate los servicios de un asesor inmobiliario como nuestra empresa, como yo, que lo va a ayudar a conseguir el inquilino. Lim nos pregunta, disculpen, ¿podría indicar paso a paso cómo es todo el flujo de compra al contado una vez se haya escogido la propiedad, periodo de inspección? Lim, este webinar va a quedar grabado y va a ser enviado a todas las personas que lo estamos viendo acá por temas de tiempo. Este webinar era de 1 hora, ya llevamos 1 hora y media, entonces por respeto a los demás no voy a compartir la pantalla, pero sí te vamos a mandar la grabación para que tú lo puedas ver con calma. El teléfono de Judith. El teléfono de Judith está ahí escrito, es el 305, ¿cómo es, Judith? 846-7880, Instagram, Pearland Title. Ok. Ya la penúltima, si yo decido comprar una propiedad y la pongo en arriendo, ¿cuánto me cuesta que me la administren? Bueno, eso va dependiendo de los costos de la compañía de administración, ¿verdad? Nosotros tenemos unas tarifas acá en nuestra empresa dependiendo de la propiedad y todo ese tipo de cosas, pero regularmente está entre un 8 o un 10% del valor de renta de la propiedad, es lo que más o menos cobran las compañías, cobramos las compañías de bienes raíces acá. Y en los siguientes días, bueno, Luis Francisco, con mucho gusto, aquí estaremos atentos a contestar cualquier pregunta o duda. Igual los invito nuevamente a que me contacten vía WhatsApp. Ya hemos compartido a través de el chat los diferentes links, incluso está el link de WhatsApp que lo lleva directamente al WhatsApp mío personal, donde podemos conversar, compartir, intercambiar mensajes y ponernos de acuerdo para un Zoom personalizado con cada uno de ustedes. Y con esto llegamos, tuvimos bastantes preguntas, Judith, hoy. Interesante. Sí, así que esperamos que la información que entregamos hoy haya sido útil para ustedes, los hayamos informado de manera tal de que cuando vayan a hacer su transacción estén suficientemente informados para que hagan una transacción lo más exitosa posible. Igual nosotros acá estamos atentos a atender cualquier inquietud, con mucho gusto lo vamos a hacer. Judith y yo trabajamos en equipo, así que bueno, para nosotros sería más que satisfactorio poder asesorarlos. Muchas gracias, mi querida Judith, por atender nuestra reunión en el día de hoy. Un honor que me hayas invitado, de verdad que sí. Y a la Gracias. audiencia, gracias por habernos escuchado y gracias por esas preguntas tan buenas y que alimentaron mucho este webinar. Hay interés en inversión. Sí, claro. Siempre, Miami es siempre una ciudad que yo siempre le digo a mis clientes, si yo no estuviera enamorado de Miami, no pudiera venderla. Miami para mí, y yo he tenido la oportunidad de vivir en varias partes del mundo, no hay como Miami. No. Y bueno, la invitación está allí, el momento de hacer la inversión es ahora, estamos viviendo el mejor momento de Miami hoy en día, y si no, se van a acordar de mí en 5 años, esta ciudad va a ser incomparable, y por eso la oportunidad es ahora. Ahora. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bye, bye. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Gracias, Ale.